El fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Percivale, dijo que la identificación del cuerpo encontrado en el batallón 14, que es de una mujer, está centrada en 18 personas detenidas desaparecidas, que hay 12 mujeres, de las cuales las tomas de ADN que hay no son suficientes para obtener la identidad, y hay 6 detenidas desaparecidas de las que no se tiene información. Sí se pudo comprobar que los restos no pertenecen ni a Elena Quinteros ni a María Claudia García de Hellman. También dijo que como de todo golpe se genera una posibilidad, la no identificación de los restos nos refuerza en la idea de que hay que trabajar en forma conjunta y más específicamente en cada uno de los detenidos desaparecidos para que haya muestras y para que si mañana se encuentra un cuerpo se pueda identificar. Bueno, sobre este tema vamos a estar conversando a partir de este momento con Ignacio Randonea, justamente integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Ignacio, gracias por venir, por compartir estos minutos con nosotros esta mañana. Buenos días y gracias a ustedes por la oportunidad. A ver, porque tenemos muy bajito ese micrófono, ¿no, Oliver? A ver ahora. Bueno, gracias por esta invitación. Bueno, yo no imagino, a veces uno dice, me imagino lo que debe ser, yo creo que no nos imaginamos lo que debe ser para los familiares instancias como esta, de profunda expectativa, de gran expectativa, donde se dilata una vez más, con todo lo que cuesta encontrar restos en nuestro país, toda esta situación que genera. Y bueno, fundamentalmente genera ansiedad, ¿no? Uh-huh. Porque la traba fundamental es encontrarlos. Bueno, cuando lo encontrás y no podés identificar, es ansiedad y cierta impotencia, ¿no? Uh-huh. Digo cierta impotencia porque a raíz de que no se pudo identificar, se han acercado familiares a aportar muestras y se abrieron nuevos caminos uh-huh. para seguir buscando, ¿no? Que nos van a permitir avanzar y bueno, yo espero que en poco tiempo podamos uh-huh. identificar. ¿En poco tiempo que estamos hablando? ¿De meses, semanas? No lo tengo claro. No está claro. No está claro porque hay diferentes opciones que yo desde el punto de vista técnico uh-huh. no las conozco, claro. Pero sé que que no están todas las puertas cerradas y fundamentalmente, porque eso es importante, es que han habido familiares que se han acercado. También hubo una confusión allí porque circuló en redes básicamente como un pedido de ayuda para poder avanzar en este tema, pero desde la organización Madres y Familiares se sacó otro comunicado diciendo que no habían sido ustedes quienes habían hecho esa solicitud. Claro, porque ¿qué es lo que pasa? Tenemos que respetar a las familias. O sea, nosotros no podemos salir y acosar a una familia para que venga a dar muestra de sangre, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto, sobre esa compañera no teníamos muestras, uh-huh. Se estaba trabajando y bueno, alguien con buena voluntad, porque no juzgamos, uh-huh. Larga un WhatsApp y pidiendo información y bueno, se viralizó y era una búsqueda como que estamos buscando, claro. ¿no? O el tesoro o estamos buscando un criminal, uh-huh. ¿no? Y no corresponde porque hay que entender que toda esta herida de la desaparición forzada es algo que trastoca a todas las familias. Uh-huh. Y por diferentes razones hay familias que no han dado sangre, uh-huh. Su muestra. Uh-huh. Porque realmente cuesta y remueve mucho sentarse en una mesa para contestar un interrogatorio sobre la ficha del desaparecido. Sobre todo en un momento que eso había que hacerlo en una dependencia militar, ¿no? Ahora ya no. No, nunca se hizo en dependencias militares, no, eso lo hicimos cuando se empezó, se hacía con policía técnica, uh-huh. Después en el Instituto de Órganos y Tejidos,
Y después lo estamos haciendo Madrid y Familiares, que es un ambiente más amigable donde podemos conversar y la familia se siente más respaldada porque está rodeada de gente, digamos, que vivió lo mismo y que está viviendo lo mismo. ¿No? Entonces nos podemos contener entre nosotros y podemos ayudarnos a evacuar las preguntas, las angustias, etcétera. Porque remueve mucho, poner el dedo para que a uno lo pinchen y le saquen 4 gotitas de sangre, que es lo que hacemos, moviliza mucho y cuesta. Claro. Y eso, yo entiendo, para una persona que lo ve de afuera, es difícil de comprender y es difícil de aceptar, y entonces, digamos, por eso es que nosotros sacamos el comunicado, bueno, respetemos las familias, las decisiones de las familias y sigamos trabajando tranquila, digamos, sigamos trabajando primero, ¿no? Lo más importante, y es lo que estamos haciendo. Y hagámoslo con discreción, respetando la intimidad de las familias, que es fundamental. Lo que sí se sabe es que las condiciones en las que murió o fue asesinada esta persona son dantescas, ¿no? Son de extrema violencia, exacto. Que eso también genera angustias. Entonces, para un familiar, pensar puede ser mi hermana o mi madre o mi tía y buscar corroborarlo cuesta. O sea, el nivel de angustias que genera es muy alto. Sí, estaba pensando cuando yo te preguntaba, bueno, que es que no me puedo imaginar lo que genera. De alguna manera, Karina Tassino, aquí en la radio, primero y después en el Palacio Legislativo, cuando se hizo ese reconocimiento del Estado sin la presencia del presidente, a hechos justamente cometidos por el Estado, delitos cometidos por el Estado de lesa humanidad, decía, sos vos, papá. Eso debe pensar cada uno de los familiares, ¿no? Sos vos, mi hermano, sos vos, papá, sos vos, mamá. Exactamente. O sea, genera un montón de sentimientos contradictorios. Quiero que sea, pero no quiero que sea, porque, digamos, cuando se te remueve todo. Queremos encontrarlo a todos, pero la dura realidad después hay que afrontarla. Y bueno, nos genera eso, pero que está. Hay que pasarlo. Hay que pasarlo y tenemos que seguir. Y tenemos que encontrarlo a todos, porque eso es lo más importante para todos nosotros y para toda la sociedad, ¿no? También, y con respecto a este caso puntual que estamos hablando, de los restos encontrados en el Batallón 14, el ministro de Defensa Nacional decía que, bueno, que se van a poner todas las herramientas y la disposición para colaborar en esto. ¿Esa es la tónica que ha tenido el gobierno? Bueno, no, digamos, desde el punto de vista técnico y financiero, sí. Ahora, todos sabemos que nuestros familiares no desaparecieron en un accidente aéreo o un naufragio, que esto fue producto de una política del Estado para hacerlo desaparecer, que fue instrumentada por las Fuerzas Armadas. Bueno, son esas propias Fuerzas Armadas que saben lo que pasó, que tienen la información y que deben darla. Y no, al día de hoy, no se le ha exigido a las Fuerzas Armadas que den toda la información. Y eso es un debe del Estado uruguayo, de toda la sociedad, desde que salimos de la dictadura al día de hoy. No se le ha exigido a las Fuerzas Armadas que entreguen la información. Si no, sería realmente muy fácil y muy rápido encontrarlos a todos. Ellos saben dónde están, saben lo que hicieron, qué pasó con nuestros familiares y deben decirlo. Y deben ser las máximas autoridades que den la orden a las Fuerzas Armadas para que entreguen la información. Sin embargo, el otro día el presidente del Círculo Militar, creo que fue, que dijo que bueno, que no hay información y que cuando
de alguna manera se trató de avanzar en la información, después los efectivos terminaron presos. Sin embargo, quería referirme a algo que dijo el fiscal Percival en Radio Sarandí, cuando reiteró que la Fiscalía diferenció claramente entre crímenes de lesa humanidad y crímenes comunes que pueden haberse cometido por parte de algún soldado o incluso algún oficial de rango bajo durante la dictadura. Esos casos, dijo Percival, esas tareas tangenciales como un ocultamiento de un cuerpo, no son crímenes de lesa humanidad y no van a ser perseguidos. Se trata de un mensaje claro a aquellos que tienen información para que la brinden. Y recordó que hubo soldados que transportaron a la víctima, por ejemplo, o a las víctimas en un vehículo, alguno que hizo un pozo, otro que estuvo de custodia, pero sostuvo que esas personas no pueden tener ningún temor porque no van a ser perseguidas. ¿Era necesario esta aclaración? Yo creo que es bueno que es porque los mandos militares estructuraron toda una política de silencio, de mentira, ¿no? Y obligan y atemorizan al personal subalterno diciéndole, bueno, si hablas te vamos a sacar la jubilación, si decís esto, o sea, porque conocemos que ha pasado esto. Por lo tanto, es bueno, sano que se solicite, porque aparte eso es personal que no está sujeto al mando, porque hoy está retirado. Por lo tanto, de ese llamamiento a que quien tiene información la aporte sin tener miedos, es importante, porque precisamente una de los motivos, digamos, una de las repercusiones de la desaparición forzada era generar terror en toda la ciudadanía. Y también lo generaba en las propias filas de personal, del personal más bajo de las Fuerzas Armadas. O sea, viendo las barbaries, saben que, bueno, si la cometieron con los otros, la pueden cometer conmigo. Entonces, darle garantías. Lo hemos hecho muchas veces, hemos recibido muchas informaciones, hemos recibido a ex militares que eran soldados en aquel momento, bueno, que han aportado algún tipo de información, y jamás salimos a denunciarlo, jamás, mismo cuando se corroboraba que esa información no correspondía, o sea, no se hallaba nada, jamás denunciamos a nadie, ¿no? Entonces, está el personal subalterno que vio o que participó, como dice el fiscal, en cavar un pozo, en trasladar, o que estuvo de guardia, que no tiene responsabilidad. Por lo tanto, yo no le voy a imputar la responsabilidad que tiene sí el que le dio un tiro o que le dio un golpe, ¿no? Por lo tanto, es una punta que se abre, que pienso que es importante que se haga porque es importante que de las máximas autoridades se solicite esta información a quien debe solicitársela, así como ordenar a quien se le debe ordenar. O sea, son dos niveles completamente diferentes, porque los mandos actuales que pueden obtener la información están sujetos a disciplina. Es por eso que tiene que existir la orden, y que tampoco participaron de los hechos. Ellos tienen la posibilidad de acceder a la información, porque está todo documentado, porque hay archivos, muchísimos archivos que están ocultos. Y ese pedido de información, esa orden, ¿debería venir del Ministerio de Defensa o del Poder Ejecutivo directamente? La autoridad máxima de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República junto con el ministro de Defensa. Por lo tanto, la orden debe provenir de ahí. Y eso es lo que ha faltado, de que exista la orden de entregar toda la información. A lo máximo que hemos asistido es a una solicitud de acceso a la información, de una solicitud de que brinden información. Eso pasó en el 2005. Vimos que la solicitud no dio resultados. ¿Por qué? Porque la institución militar es una institución completamente vertical. No un superior no se dirige a un mando, a alguien en una escala, digamos,
más abajo solicitándole, no, le da la orden. Le da la orden. Uh-huh. Y bueno, eso es lo que estamos demandando. Ustedes se han reunido con las autoridades, con el Ministerio de Defensa, con el Poder Ejecutivo en algunos momentos, no han tenido... No hemos tenido eco cuando le hemos planteado esto. ¿Y qué pasa con los civiles? Porque también hubo civiles involucrados en esto, ¿no? Y bueno... ahí es más difícil. Es más difícil. Bueno, fácil no está haciendo con... Tampoco con los militares, ¿no? Claro. En la medida, bueno, de lo que se va documentando, se va a traer, digamos, sea por la investigación de fiscalía, sea por lo que nosotros vamos sabiendo, todo lo trasladamos a la justicia. Uh-huh. Claro. Y hasta ahora, bueno, los resultados que han tenido. Se piensa aparentemente que allí en el batallón 14 puede haber más restos de detenidos desaparecidos, ¿no? Bueno, eso es lo que pensamos, porque... ¿Hay indicios para eso? No nos olvidemos que los informes de los militares, cuando se les solicitó en 2005, cuando la Comisión para la Paz también, dijeron que ahí habían sido enterrados la mayoría, la mayoría de los desaparecidos y que después, bueno, lo habían exhumado y tirado. Cosa que cada vez hallazgo corrobora de que no pasó eso. Pero es indudable que, como encontramos ahí a Julio Castro y Blanco Valiente, que no estaban detenidos ahí, fueron enterrados ahí, y ahora otro cuerpo que tampoco estaban ahí, o sea, nos lleva al indicio que puede ser un lugar de enterramiento más importante el 14. Uh-huh. Más que el 13, tal vez. Más que el 13. Uh-huh. Porque allí también... Allí hubieron, pero lo que es importante es que, bueno, se encontraron a Fernando Miranda y a Blair, que estaban detenidos en el propio cuartel. Claro. En cambio, en el 14, en la medida de que no sabemos que estos compañeros no estuvieron detenidos ahí, sino que estaban en otros centros, fue ya un traslado directamente para ejecutarlos ahí, o los ejecutaron antes y después los llevaron. Pero que puede ser un lugar de enterramiento, un cementerio. Claro. Mientras te dejo, si querés tomar un trago de agua, que a veces es sí. Bueno en estas instancias, te pregunto, hoy tú comentabas y intercambiábamos un poco de cómo manejar la ansiedad, la expectativa, y cómo se manejan otros sentimientos como la decepción, la bronca, la indignación. Y bueno, tratamos de manejarlo como manejamos la ansiedad. O sea, lo conversamos entre nosotros, porque hay veces que ante algunos temas, yo me imagino que alguno quiere salir atropellando más que otros. Y eso en el colectivo debe ser difícil de manejar, ¿no? Y sí, pero bueno, también vamos a ir aclarándonos que, bueno, hace muchísimos años que nos estamos juntando, ¿no? O sea, que nos vemos, entonces ya sabemos más o menos las reacciones de cada cual y sabemos dónde de repente, antes que pase algo, antes de que nos tratamos de cubrir y ayudar entre todos, ¿no? Te adivino el parpadeo. Exactamente. Entonces, eso ayuda. Por supuesto que cuando hablamos de estos temas es inevitable referirnos a lo que más de un actor político ha dicho en forma reiterada, de que la sociedad requiere dar vuelta a la página. Sin embargo, cuando hablamos de sociedad es una entelequia, no sabemos bien a qué nos referimos a veces, porque también la sociedad, o buena parte de la sociedad, es la que se ve los 20 de mayo, ¿no? Y que aparentemente no quiere dar vuelta a la página de este tema. Pero es que dar vuelta a la página, ¿qué significa? La página, para que, primero que nada, tiene que estar escrita para dar la vuelta. No tenemos la verdad. Y aparte, como sociedad, los errores del pasado, precisamente, son el saber qué pasó y saber qué fue lo que se hizo mal, es lo que nos va a permitir
para el futuro no volver a cometer los mismos errores. Cuando Manini Río era comandante en jefe del ejército, el último día, reivindicaba, le decía a un periodista de Océano FM, salió la entrevista, en la cual me decía, usted me está reclamando por hechos que sucedieron hace 50 años, cuando la batalla del Sauce en 1870, hubieron 400 degollados, al final, prisioneros degollados. Un año después se firmó la paz y nadie se le ocurrió reclamar nada. Lo estoy diciendo sintético porque él lo describía mucho más. Claro. O sea que esa impunidad, ese no saber qué pasó, es lo que al 2019 un comandante en jefe en ejercicio decía. O sea, en la medida que no actuó la justicia, que no se reclamó, es un derecho que tiene el vencedor. Entonces, sentemos las bases para que nunca más vuelva a suceder este tipo de barbaries. ¿Y cómo se sientan las bases? Primero que nada, sabiendo qué pasó. Y segundo, con accionar de la justicia. Porque, en definitiva, el generar, de hecho, derechos, es lo que lleva a que las barbaries las sigamos cometiendo. Lo vimos en otro orden de cosas. Por ejemplo, el tema, hay cosas que como sociedad vamos avanzando, pero es era un derecho cuando yo estoy en el gobierno acomodar a mis amigos, mis correligionarios, ¿no? Pasamos un periodo donde se pasó a sorteo la entrega de vivienda, un montón de cosas, y después viene un ministro o una ministra que entiende que está bien. O sea, ¿por qué? Porque era una práctica que se hacía siempre. Y eso, hasta que no actúe la justicia y quede claramente los delitos establecidos y actúa la justicia, que son los que sientan el precedente de que hay hechos de impunidad que no pueden seguir existiendo. Y lo pongo en relación porque es precisamente la barbarie cometida por militares en determinado momento, en la medida que no fueron juzgados, no se condenó, me genera un derecho y lo reivindican. Antes el acomodo, ¿no? Cuando éramos jóvenes nosotros, recuerdo que para la jubilación había que tener la tarjeta de un político. Era un derecho, ¿no? Bueno, hoy por hoy ya no lo es. Falta el paso siguiente, que actúe la justicia ¿para qué? Para que como sociedad todos tengamos los mismos derechos y las mismas protecciones del Estado. Y eso es lo más importante, construir ciudadanía, reivindicando nuestros derechos para avanzar como sociedad. El dar vuelta a la página es una forma de decir quiero que todo siga como está. ¿Ese es el mensaje que le dejas a tus nietos? Precisamente, y busco por la verdad, peleo por la justicia. A mí me quedan pocos cortes de pelo, no sé cuántos me quedan, pero te queda bastante pelo. Pero a lo que voy es que me preocupa qué es lo que le estoy dejando a mis hijos y fundamentalmente a mis nietos, porque quiero que mis nietos no conozcan lo que a nosotros nos tocó vivir. No lo conozcan en el sentido de que no vivan lo que a nosotros nos hicieron vivir. Yo muchas veces he dicho acá, Ignacio, ya para cerrar, que había un mensaje que reiteraban los militares en la época de la dictadura, en los medios de prensa, y que capaz que es compartible, ¿no? Un pueblo que olvida su pasado está condenado a revivirlo. Exactamente. ¿Pensás lo mismo? Pienso lo mismo. Gracias por venir esta mañana y desnudar estas realidades que están muy lejos de, como vos decías, de poder taparlas dando vuelta a una página. Gracias a ustedes, porque es importante que sepamos todos todo lo que se está haciendo de una forma más, digamos, más directa. Muchas gracias, nos reencontramos próximamente. Gracias a ustedes.